buenas tardes, amados hermanos, amadas hermanas. Buenas tardes, Costa Rica. Buenas noches, Argentina. Bienvenidos una vez más a una transmisión en vivo y en directo de su ministerio, Ministros de la Palabra. Les saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra. Agradecido con el Señor por una nueva oportunidad que nos da de que nos reencontremos alrededor de su santa palabra. Hoy es martes y les recuerdo que los martes y jueves estamos desarrollando un megatema que hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Estamos haciendo un recorrido y una reflexión sobre las principales señales que Jesús le dejó a sus discípulos en cuanto a su parucía. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde San José, Costa Rica, para el mundo entero a través de nuestra plataforma audiovisual de Facebook Live y también a través de nuestra plataforma radiofónica de MP Radio de noche o de día. MP Radio es tu mejor compañía. El tema de esta tarde noche lo hemos titulado La escatología paulina. Recuerden que estamos haciendo un análisis de la señal número 10 que está relacionada con la gran tribulación, con la aparición del anticristo y la dominación desoladora. Hemos ido a hacer un análisis en paralelo de esta señal hacia las profecías de Daniel en el Antiguo Testamento. Ahora estamos en el Nuevo Testamento haciendo un abordaje en cuanto precisamente a esa señal número 10. Por eso es que es muy importante tener la opinión, tener el parecer y unas revelaciones adicionales que se desconocían hasta el momento y que le fueron dadas al apóstol Pablo y que él las consigna en sus cartas. Así es que ya estuvimos analizando el punto de vista del apóstol Juan. Ahora vamos a entrar al punto de vista del apóstol Pablo. Ya analizamos el punto de vista de las profecías de Daniel y vamos entonces a iniciar primeramente leyendo Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44, que nos dice: cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, la gente será entregada a sus banquetes y a sus fiestas de boda, sin saber lo que está sucediendo, hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. El mundo, cuando Cristo venga por segunda vez, se va a partir en dos y para siempre. Los que estén desprevenidos irán al tormento eterno. Los que estén prevenidos irán a la vida eterna. No hay un tercer lugar. No hay zonas grises o lobbies con gente esperando a ver si los podemos pasar de un lado para otro. Definitivamente es clarísimo el concepto de separación que aparece en la Biblia. Por eso Jesús hace la advertencia. Ya Él lo dijo hace 2000 años. Usted, como hijo o hija de Dios, no puede verse sorprendido. Recuerde que Mateo capítulo 24, las señales y los acontecimientos que Jesús vaticina no son para el mundo allá afuera, son para los hijos y las hijas de Dios. Por tanto, si usted, como conocedor de la palabra, cae en esa situación de desprevención, definitivamente no podríamos alegar excusa alguna, porque ya Jesús lo había advertido. Por eso Mateo capítulo 24 es tan importante. Recuerde que el Evangelio de Mateo es uno de los libros más escatológicos del Nuevo Testamento. Jesús es de los que más hablan acerca de los eventos de su segunda venida, y Mateo 24 es propicio para que usted y yo nos preparemos para nuestro encuentro con el Salvador. Mateo 24 tiene un paralelo en Marcos capítulo 13 y Lucas 21, lo que se conoce como sinópticos, porque los tres evangelios hablan exactamente acerca de esas señales antes del tiempo del fin. Son 10 grandes señales que aparecen en los primeros 28 versículos de Mateo 24. Del versículo 29 al 44 encontramos el primer gran tema, el cual Jesús menciona y está relacionado con su segunda venida. Y hay un segundo tema del versículo 45 al 51 que ya llegaremos a abordarlo, y habla precisamente acerca de recompensas para el justo y de castigos para el injusto.
hemos hecho un abordaje de las primeras 10 señales, de esas 10 señales que aparecen en Mateo capítulo 24. La primera de ellas, y que estamos retomando otra vez, paralelo a la señal número 10, es el tema de los falsos cristos, de esos apóstatas que vienen a engañar con grandes señales y milagros. Ya estuvimos analizando las guerras, hablamos acerca de las pestilencias, las hambres, los terremotos, abordamos la persecución, la traición, el enfriamiento del amor. Estuvimos analizando la señal número 9, que es la predicación del evangelio, una predicación masiva cual nunca antes, que la estamos viviendo en nuestro contexto histórico, un tiempo de alta tecnología, de un tiempo donde hay un acceso y una penetración bastante importante hacia el mundo a través de las redes sociales. Y estamos en este momento abordando la gran tribulación, o sea, la señal número 10 que antecede a la segunda venida de Cristo, y es la que concentra la aparición de el inicuo o el hombre de pecado, el cual va a llevar a cabo la dominación desoladora y inmediatamente ese tiempo de angustia cual nunca antes ha existido. Esto va a propiciar la segunda venida de Cristo. Llevamos ya casi 30 sesiones hablando acerca de la gran tribulación, y déjeme decirle que todavía hay mucho que tenemos que conversar acerca de este tema. Partimos desde el punto de vista de Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 15 y 21, cuando Jesús nos dice: por lo tanto, cuando vean que aparece en el lugar santo la desoladora impureza de que habla el profeta Daniel, preste atención el lector, porque como la persecución que entonces se desatará, no se habrá desatado ninguna en la historia, ni se desatará después. Recordemos que la gran tribulación va a marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. Será un tiempo muy difícil, como ya lo hemos estado comentando anteriormente, que va a cumplir tres grandes propósitos. Propósito número 1, enseñar humildad, hablarle al hombre carnal hasta en lo más íntimo de su ser, a través de plagas, a través de manifestaciones divinas, con la intención de ver si es posible que ese hombre y esa mujer que constantemente han rechazado a Dios se decidan de una vez y por todas humillarse delante del Creador. El segundo propósito de la gran tribulación será refinar al pueblo del Señor, será llevarlo y pasarlo por el fuego para refinarlo, para probarlo, para sacar lo mejor de cada uno de los hijos de Dios que tengan que atravesar ese tiempo difícil. El tercer propósito de la gran tribulación, ya lo analizamos, es precisamente vengar la muerte y todos los males de los cuales el pueblo de Dios fue objeto por parte del mundo. El Señor tomará venganza de todos aquellos que dañaron a su pueblo. Hablando otra vez y retomando el tema del anticristo, recordemos que desde la perspectiva de Daniel, que ya la analizamos semanas atrás, el anticristo se vislumbraba como un personaje que iba a aparecer en el futuro. Recordemos que los ángeles que tratan con Daniel en las profecías del capítulo 7, 8, 9, 10, 11, 12 del libro de Daniel, habían sido muy claros al decirle al profeta que esas profecías no eran para su contexto histórico. Eso se tenía que guardar durante unos 500 o 600 años. Y por tanto el tema del anticristo escatológico, tal vez no el anticristo del Antiguo Testamento, que era Antíoco IV Epífanes, que aparece 370 años después de Daniel, pero en cuanto al anticristo escatológico se vislumbraba como en el futuro. Sin embargo, analizando las cartas de Juan 600 años después de Daniel, el apóstol nos dice que a partir de su contexto histórico, el espíritu del anticristo se encuentra en todas partes promoviendo un falso Jesús en lugar del Jesús de la Biblia. Y desde entonces, incluyendo hasta nuestro contexto histórico, dice el apóstol Juan que todos los días estamos permeados de anticristos y de falsos cristos, porque usted y yo estamos viviendo los últimos tiempos. Recordemos que a partir de la ascensión de Cristo al cielo y hasta el fin del mundo,
han aparecido y aparecerán ante Cristo. Ahora, aunque el espíritu del anticristo tendrá su máxima expresión, su máxima consumación cuando aparezca ese dictador mundial, político, económico y que va a aparecer en los últimos tiempos, sin embargo, en nuestros días usted y yo vivimos la esencia de ese espíritu y está en medio nuestro, está en todos los países, en todos los rincones de la tierra. El apóstol Juan nos dice en su segunda carta, que consta de un capítulo, y en el versículo 7 el apóstol nos expresa: por el mundo andan muchos engañadores que no creen que Jesucristo vino a la tierra como un verdadero hombre. El que dice esto es el engañador y es el anticristo. El apóstol Juan estaba viviendo desde su tiempo. Recordemos que Juan es contemporáneo de Cristo. Cristo asciende al cielo allá por el año 32 después de Cristo, y el apóstol Juan escribe estas cartas del Apocalipsis por allá del año 90 aproximadamente. Quiere decir que ya habían pasado unos 50, 60 años donde Juan ya estaba viendo cumplida precisamente uno de los vaticinios que Jesús les había dado en Mateo capítulo 24, y era la aparición de esos falsos cristos que iban ellos a anteceder al anticristo escatológico que todavía 2000 años después no ha aparecido. Juan sabía que este tema de los falsos cristos eran un peligro para la iglesia de su época, porque lo que traían era falsa doctrina. Y analizamos que el anticristo no es solamente aquel que se opone a Cristo. Decíamos la semana anterior que cuando la gente habla de anticristo es alguien que se opone, alguien contrario a Cristo. Pero esa es la definición en el idioma español. Pero en el idioma griego, oponerse o decir anticristo, ese prefijo anti, lo que denota es sustituto. Es todo aquello que quiera alejarnos del verdadero Cristo y sustituirlo por un Cristo falso. Por eso tenemos que tener muy claro cuál es el concepto correcto de anticristo. La iglesia durante esos 20 siglos sigue manteniendo viva la misma preocupación que tuvo el apóstol Juan en su contexto histórico, y así seguirá hasta el final de los tiempos. Seguiremos padeciendo de anticristos que aparecen y pululan en los lugares menos inimaginables. Por eso es muy importante que nosotros podamos leer los tiempos en que estamos viviendo. Es muy importante que usted esté totalmente alerta, con las antenas bien puestas, viendo qué es lo que se está dando a nivel mundial, los acontecimientos, todo aquello que Jesús dijo que iba a suceder y cómo ha venido cumpliéndose a lo largo de la historia y cómo se va a intensificar conforme se acerque su segunda venida. Algo que nos decía el apóstol Pablo y que lo vamos a retomar ahora en su escatología paulina. Voy a terminar con Juan para empezar con Pablo. El apóstol le decía a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 13, que la maldad iba a continuar en el mundo y que se iba a ir incrementando. Y hoy en día usted nota cómo el mundo cada vez es más perverso, cómo el mundo cada día se pierde más, cómo el mundo se va alejando de Dios, no quiere nada con Dios, hace lo que le da la gana, y cómo Satanás está empezando a ganar terreno y llevando al mundo a su destrucción y a su debacle. Pero aún así, esto es apenas una pincelada de lo que veríamos cuando aparezca el hombre de pecado, que definitivamente el mundo lo va a recibir con los brazos abiertos, porque le predicará al mundo lo que el mundo quiere escuchar, porque dejará que el mundo haga lo que el mundo quiere hacer, y por eso es que encontrará muchos adeptos. Aquellos que han rechazado constantemente a Cristo van a caer en la promesa de paz del anticristo, porque recuerde usted que o le damos la adhesión a Jesús o se la damos a Satanás. Usted no puede quedarse en el neutro. Nadie en este planeta puede quedarse en el centro de los dos polos. Nadie puede decir yo no quiero nada con Dios, pero mucho menos quiero nada con Satanás. Olvídese, desde el momento en que usted no quiere nada con Dios, indirectamente, usted le está dando la adhesión al enemigo.
El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 4 y 5, hijos míos, ustedes son de Dios y ya han vencido a esos falsos profetas, pues Él permanece unido a ustedes y es más poderoso que su enemigo. Ellos son unos pecadores y los demás pecadores de este mundo les hacen caso porque hablan de las mismas cosas. Y aquí está el apóstol Juan haciendo una gran diferencia, una distinción, creando un abismo entre quién es de Dios y quién no es de Dios. El apóstol Juan le está diciendo que los que son de Dios ya han vencido a esos falsos profetas. ¿Cuándo vencemos a esos falsos profetas? A todos aquellos que quieran predicarle a usted de alguien que no sea Cristo, aquellos que le digan que Jesús nunca vino, aquellos que estén renegando y negando que Jesús es Dios hecho hombre y que vino a ese planeta, aquellos que traigan falsas doctrinas y rituales antibíblicos, fácilmente los que son hijos de Dios los vencen porque conocen la verdad. Aquí lo peligroso es si decimos llamarnos hijos de Dios y caemos en sus trampas. Pero yo tengo clarísimo que el verdadero hijo e hija de Dios ha aprendido, según la instrucción del apóstol Juan, a pesar los espíritus y saber si lo que los falsos profetas nos están diciendo pueden movernos de lo que nosotros hemos creído. Por eso usted cada día tiene que reafirmarse más en la palabra, porque las artimañas de Satanás, los engaños y las mentiras irán en aumento. Recuerde que el anticristo hará milagros. Recuerden que Satanás se viste como ángel de luz. Así es que hoy más que nunca, usted y yo necesitamos discernimiento. No sé qué le pide usted a Dios en sus tiempos de oración. No sé si le está pidiendo una novia o le está pidiendo un carro, le está pidiendo un trabajo. Pero dentro de lo que usted le pide a Dios, pídale discernimiento para poder pesar los espíritus y no se deje engañar ni embaucar. El apóstol Juan nos está diciendo claramente que esos falsos maestros son unos pecadores y que los únicos que los siguen a ellos son pecadores. Los hijos de Dios no siguen los falsos maestros. Son los hijos del diablo los que siguen a esos falsos maestros porque son sus iguales, porque hablan de lo mismo, porque comen en el mismo plato. El Hijo de Dios se distancia de este tipo de gente, se distancia de este tipo de doctrinas y fácilmente ni siquiera la deja picar en el suelo. Inmediatamente la revienta, la sacamos del estadio y no queremos absolutamente nada, ni con los apóstatas, ni con su apostasía. Por eso es importante analizar ese punto de vista en cuanto al anticristo y ese espíritu del anticristo que en este momento pulula en el mundo y cómo los apóstoles coinciden precisamente en que un falso profeta, un maestro, un engañador es influenciado por el espíritu del anticristo y por tanto pertenece al mundo. Por eso, como tienen los mismos valores del mundo, el mundo los escucha. Eso es lo importante. ¿Por qué cree usted que el evangelio que predicaron los apóstoles, lo que usted predica, lo que usted evangeliza, lo que usted enseña, no es popular en el mundo? ¿Cuántas personas creen usted que en este momento están conectadas recibiendo ese mensaje? ¿Cuántas personas creen ustedes que van a querer escuchar lo que estamos diciendo en esta tarde? Son personas que se cuentan con los dedos de las manos. ¿Por qué? Porque el evangelio no es popular para el mundo. El evangelio es popular solo para los hijos e hijas de Dios. Y me preocupa que muchos, llamándose hijos e hijas de Dios, lo menos que están interesados es precisamente en recibir buena palabra, en congregarse y en buscar a Dios. Terminan siendo iguales o los mismos de los que están allá afuera. El problema es que el evangelio es el único que tiene poder para salvar al hombre a través del Espíritu de verdad de Dios. Y en eso es muy claro. Cuando el apóstol Juan nos dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 6, el apóstol Juan, hace una distinción. Y él es muy claro y muy separatista. Cuando dice, pero nosotros pertenecemos a Dios y podemos saber quién tiene el espíritu que dice la verdad y quién tiene el espíritu del engaño.
El que es de Dios nos hace caso, dice el apóstol, pero el que no es de Dios nos ignora. En este momento hay muchas personas que están ignorando el mensaje que estamos predicando en esta noche, porque no les interesa, porque según ellos no está relacionado con sus vidas, porque son negligentes, porque tal vez son apáticos o porque tal vez tienen cosas más importantes que hacer. Sin embargo, cada uno es cada uno y cada uno tendrá que darle cuentas a Dios. Pero si yo quiero reconocer quién tiene el espíritu de la verdad y quién tiene el espíritu del engaño, la única manera es buscando de Dios. La única manera es viniendo a la palabra del Señor. La única manera es recibiendo voz del cielo a través de los mensajes que predicamos en nuestras iglesias y en nuestros ministerios. El problema es que tras que no queremos buscar a Dios, no queremos recibir palabra, no queremos concentrarnos en las cosas del Eterno, cualquier tontera que aparezca allá afuera la vamos a dar como válida, porque no tenemos las herramientas para poder rechazar si aquello que nos están diciendo viene de Dios o no viene de Dios. Suena muy lindo, es muy atractivo, se vuelve placentero y termino enredado como Eva y comiéndome el fruto del árbol prohibido. Por eso el apóstol Juan es muy claro cuando dice: los que pertenecemos a Dios podemos saber quién tiene el espíritu y quién dice la verdad. Hermano y hermana, ¿es usted capaz de discernir si lo que le están enseñando viene de Dios? ¿Es usted capaz de conversar con una persona allá afuera y dependiendo de lo que esa persona le diga a usted en cuanto a su doctrina, será que viene del cielo o será que trae el espíritu del anticristo? ¿Puede usted discernir si le están mintiendo? ¿Puede usted interpretar si en 99 verdades le están metiendo una mentira? Me preocupa porque hay muchos hombres y mujeres que, llamándose creyentes hoy en día, van a ser fácilmente revolcados. Y eso no lo estoy inventando yo. El mismo Jesús en Mateo capítulo 24 lo dijo: y procurarán a muchos de ustedes hasta engañarlos. Lo que sucede es que no va a ser culpa del que engaña, no va a ser culpa de Satanás, no va a ser culpa del anticristo, no es culpa de Dios, es mi culpa si yo me dejo engañar, si yo no muestro diligencia en la palabra de Dios, si yo lo que demuestro es apatía, si yo demuestro definitivamente indiferencia o estoy cambiándome hacia otros intereses. Definitivamente lo que menos yo voy a poder aducir es ignorancia. Si alguien a mí me engaña es porque yo me dejé engañar. Si alguien a usted le engaña, dice Jesús, es porque usted quiso dejar que se engañara. Por eso el apóstol Juan hace una excelente separación de los que somos y de los que no somos. Los que no somos nos van a barrer y nos van a llevar al agua de fuego, cuidado. Pero los que somos no admitimos una moneda de $1 con hueco. Por eso es tan importante que tengamos claro ese concepto. Vea lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 1 versículo 16. No me da vergüenza, decía Pablo, anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que le escuchan y creen en Jesús son salvados. No importa si son judíos o no lo son. Lo único que puede cambiar al ser humano es la palabra de Dios recibida en su corazón. Ni una tragedia, ni un luto, ni una enfermedad, ni un accidente, ni una carencia va a acercar al hombre a Dios. Ese tipo de tristezas son tristezas mundanas. Y el apóstol Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice el apóstol Pablo que la tristeza del mundo lo único que produce es muerte, no produce arrepentimiento. Lo único que en el hombre cambia su existencia es escuchar la palabra de Dios y recibir el evangelio de las buenas nuevas, es recibir a Cristo en su corazón. El problema es que si no queremos buscar a Dios, si no queremos recibir palabra, si queremos seguir haciendo lo que nos da la gana, amado hermano y hermana, mi abuela decía que cada palo aguante su vela. Ahora, dejando al apóstol Juan ya de lado e incorporándonos a la escatología paulina, si hay alguien en el Nuevo Testamento, aparte de Jesús, que trajo muchas revelaciones de parte del cielo en cuanto a escatología,
fue el apóstol Pablo. Y lo encontramos en sus diferentes cartas, donde nos da una serie de información adicional que Daniel no la manejaba en su contexto y que Jesús tampoco llegó a mencionarla hasta el momento en que el apóstol Pablo entonces sí lo hace, y lo hace a partir de revelaciones que vienen de parte de Dios y que son tan importantes para usted y para mí, y para que las conozcamos. El apóstol Pablo habló ampliamente de muchos temas escatológicos. Él escribió literal y históricamente muchos comentarios que fueron muy prácticos y abordaron precisamente las preocupaciones de los lectores de su contexto, como los lectores de nuestro contexto hoy, como hijos e hijas de Dios. Tenemos muchas inquietudes en cuanto a lo que va a suceder en los tiempos finales, y bendito Dios, porque le revela a Pablo muchas de estas preguntas que usted y yo tenemos y que es importante que nos queden totalmente claras. Y uno de los grandes temas que el apóstol Pablo aborda en sus cartas escatológicas está relacionado con la apostasía religiosa. Les recuerdo que vamos de la mano con Mateo capítulo 24, porque estamos analizando la aparición del anticristo y la apostasía más grande de la historia. Sin embargo, es importante que analicemos los puntos de vista de los apóstoles en el Nuevo Testamento para que nos permeemos de lo que ya estamos viviendo y de lo que se va a venir a continuación en un tiempo muy cercano, en un tiempo inminente. Vean lo que dice el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice el apóstol: el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios. Ojo, si dejamos de confiar en Dios es porque antes confiábamos en Dios. Y esto es algo que tiene que quedarnos totalmente claro, porque tenemos que aprender a determinar de dónde es que aparece la apostasía. Entonces dice el apóstol: esas personas que antes confiaban en Dios y que dejaron de confiar en Dios y que van a dejar de confiar en Dios, van a ser engañados. Y serán engañados por espíritus mentirosos. Y ese engaño, dice Pablo, los va a llevar a obedecer enseñanzas de demonios. Ojo, no estamos hablando de enseñanzas espirituales y verdaderas. Estamos hablando de enseñanzas que vienen de las tinieblas. Y el apóstol continúa diciendo: y le harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza por nada. Hermano y hermana, mi abuela decía: en guerra avisada no muere soldado. Por eso le vuelvo a reiterar: si el día de mañana usted y yo dejamos de confiar en Dios, será nuestra responsabilidad el que dejemos de confiar en Dios. Nadie tendrá la culpa de que hayamos abandonado la verdad por abrigar la mentira. El problema es que cuando el hombre y la mujer deja de confiar en Dios en cualquier área de su vida, queda totalmente expuesto al engaño de espíritus mentirosos. Y ese es el gravísimo problema que muchas personas están cometiendo hoy en día. Ya no confían en Dios, ya no esperan en Dios, ya su paciencia se les ha agotado. Creen que las cosas tienen que suceder en su tiempo y cuando ellos dicen. Y el problema es que con Dios las cosas no funcionan así. Entonces, cuando el hombre deja de confiar en Dios, va a buscar y a poner su confianza en lo primero que encuentra. Y es ahí donde Satanás se apodera de esa alma y trae engaño. Y precisamente ellos se ven autoobligados voluntariamente a obedecer esas enseñanzas de demonios. ¿Y qué terminan haciendo? Dice el apóstol Pablo en Timoteo: haciéndole caso a hipócritas y a mentirosos, que son unos desvergonzados y que lo que menos les importa es el bienestar de los demás, sino obtener terrenalmente hablando un beneficio para sí mismos. Pero el problema es que para obtener esos beneficios se van a llevar a muchas personas enredadas en telarañas. Y era lo que Jesús le decía a los fariseos: ustedes ni van a ir al cielo, ni van a permitir que otros vayan. Dicho de otro modo, ustedes van a ir al lago de fuego y se van a llevar de las manos a muchos que ustedes engañaron y que ellos se dejaron engañar. Por eso es importante que, al igual que el apóstol Juan,
el apóstol Pablo expresa que esos falsos cristos van a apostatar de la fe. Y cuando hablamos de apostatar de la fe, es que ellos van a seguir siendo religiosos. Un apóstata no abandona la religión y deja su religiosidad. Sigue siendo religioso. Lo que pasa es que será religioso de una doctrina humana, terrenal y hasta diabólica. No va a dejar la religión. Por eso lo peligroso, decía Pablo, que se visten como ángeles de luz. El problema es que van a terminar negando la verdadera fe respecto a Cristo y a la salvación, porque lo que están es trayendo su propia doctrina, sus propias creencias y sus propios rituales ordenados, acomodados y organizados para obtener el máximo beneficio y para procurar llevar a la perdición a todos aquellos que les crean. Ese alejamiento espiritual ya lo estamos viviendo en este momento. Eso no va a suceder mañana, no va a suceder dentro de un mes. Juan lo decía, Pablo lo está diciendo. Hoy en día estamos viendo cómo Satanás está alejando a muchas personas que antes eran de nosotros, que estaban con nosotros, que participaban con nosotros, y hoy en día están más perdidos que nunca, más perdidos que antes que vinieran al Señor Jesús. Ese alejamiento lo estamos viviendo todos los días del mundo. Es algo que a usted y a mí no nos tiene ni que extrañar, es algo que no nos tiene que quitar el sueño, porque es un tema de cada uno. La persona sabe lo que es bueno, lo que es malo. Si la persona quiere abandonar la verdad por abrigar la mentira, es un tema que cada uno tendrá que darle cuentas a Dios. Por eso el apóstol Pablo se lo decía al joven pastor Timoteo en su segunda carta en el capítulo 3. Vea, Timoteo, usted debe saber que también en los últimos días, antes de que llegue el final del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Y en vez de obedecer a Dios, y está hablando de los que siguen su propia religión, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. Un árbol malo dará frutos malos, y cuando salgan los frutos nos daremos cuenta de que esa persona era una mentirosa, de que esa persona lo único que quería era alejarnos de Dios. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado. Le decía Pablo a Timoteo, en primer lugar, ¿quién le está enseñando? En segundo lugar, ¿qué le está enseñando? En tercer lugar, ¿desde cuándo usted está aprendiendo? Cuando hablamos de apostasía y ya hemos sido incisivos y ya hemos sido abundantemente claros en el tema, la apostasía es cuando una persona voluntariamente se desvía de la verdad que previamente había aceptado. Y al desviarse voluntariamente de la verdad, al dejarla de lado, lo que termina entonces es abrigando o abrazando el error. O estás en la verdad o estás en la mentira. No estás en un punto medio. No puedes decir que tienes media verdad y tienes media mentira. O tienes al Espíritu Santo en tu corazón, que es el que te lleva a la verdad, o estás abrigando en este momento una doctrina errónea que peligrosamente te puede llevar al lago de fuego. Muchas personas hoy en día, y las conocemos, han confesado la verdad bíblica, han profesado una relación con Dios, sirvieron con usted y conmigo. Sin embargo, hoy en día están viviendo una mentira y lo que se han convertido es en charlatanes religiosos. No hay otra manera de llamar a esos déspotas, a esos vividores, a esos falsos cristos que ya tienen asegurado su lugar en el tormento eterno donde está el fuego y el azufre. Y la apostasía, usted y yo sabemos, al igual que todas las señales que Jesús nos da, la apostasía cada vez será más intensa conforme se acerca la segunda venida de Cristo. Hermano y hermana, lo que usted y yo menos podemos hacer es bajar la guardia. Satanás cada día se inventa algo nuevo. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Satanás anda como león rugiente. Satanás nos odia y buscará la manera de
ejercitarse, de mejorar sus artimañas, de inventar mentiras nuevas. Y cuidado, porque en una de esas, si no estamos afianzados, nos puede pegar la revolcada de nuestras vidas. Y lo que hicimos hasta ese momento lo vamos a terminar perdiendo porque llegamos a ceder a la mentira. La única manera es buscar a Dios, es estudiar su palabra, es buscar el conocimiento, la sabiduría que solo viene del cielo para poder detectar las artimañas del enemigo. El mismo apóstol Pablo decía, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Juan está diciendo, los hijos de Dios no nos dejamos embaucar. Pero cuidado, que el concepto de hijo de Dios es muy importante y es muy extenso. El apóstol Pablo en su escatología paulina nos habla de temas muy interesantes y que están relacionados con los últimos tiempos, como por ejemplo la resurrección de los santos, que la vamos a analizar en su momento. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, nos habla exactamente acerca de la resurrección de los muertos. El apóstol Pablo también hace un abordaje muy interesante que no lo encontramos en ningún otro lugar y está relacionado con el juicio ante el tribunal de Cristo, el cual los santos vamos a acceder para que sean revisadas todas las obras que hicimos para el Señor mientras estuvimos en la tierra. Eso lo veremos allá en su primera carta a los Corintios en el capítulo 3 y en su segunda carta a los Corintios en el capítulo 5. Vamos a llegar en un momento en estas sesiones a hablar acerca del juicio ante el tribunal de Cristo. Y también hay un abordaje muy importante que es el que nos interesa en este momento y es en el que estamos concentrados. Los otros temas los veremos en su oportunidad. Pero el que reviste importancia en estas 30 sesiones hacia atrás, o sea, ya más de 15 semanas que estamos abordando, 3 meses hablando acerca de la gran tribulación y del anticristo, es el que vamos a analizar con el apóstol Pablo, y para eso vamos a ir a su segunda carta en el capítulo 2. Así es que abra su Biblia y concentrémonos entonces en este momento en la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, porque ahí es donde el apóstol hace un abordaje amplio acerca del anticristo con una serie de revelaciones que complementan lo que ya hemos analizado con Juan, lo que ya hemos analizado con Daniel y lo que Jesús nos ha venido hablando en Mateo capítulo 24. Dice los primeros 4 versículos del capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses. En cuanto al retorno del Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, les decimos esto: ese día no va a llegar hasta que ocurra la rebelión contra Dios y se manifieste el hombre de pecado, el que se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios. Ese hombre hasta se atreverá a ir y sentarse en el templo de Dios y hacerse pasar por Dios. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en su segunda carta a los tesalonicenses no es nuevo ni para usted ni para mí. Porque si usted ha estado con nosotros en las sesiones anteriores, cuando analizamos los vaticinios del profeta Daniel, Pablo nos está diciendo exactamente lo mismo que nos dijo Daniel. Daniel lo vio hacia un futuro. Pablo lo está viendo hacia un futuro. 2000 años después de Pablo, lo seguimos viendo hacia el futuro. Y es exactamente lo mismo que dijo Daniel y que lo está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, si usted notó, para los que nos están siguiendo a través de la plataforma de Facebook Live, si usted notó, hay unos números que coloqué intencionalmente en el versículo para demostrar que lo que el apóstol Pablo está diciendo en los primeros 4 versículos son acontecimientos que efectivamente van a suceder, pero el apóstol Pablo no los coloca en orden cronológico. Vuelvo a colocar otra vez en pantalla el versículo. Vean qué interesante. En esos 4 versículos, el apóstol Pablo me habla de un acontecimiento, me lo pone de primero, y cronológicamente hablando, en esos 4 acontecimientos que están en esos 4 versículos, el apóstol lo coloca de primero y es el acontecimiento 4.
el segundo acontecimiento, que me coloca el apóstol Pablo, es el acontecimiento número 3. El tercer acontecimiento que coloca el apóstol Pablo en estos versículos es el acontecimiento número 1. Y el segundo acontecimiento para efectos cronológicos, el apóstol Pablo lo coloca de último. Por eso es muy importante, amado hermano y hermana, que entendamos que el tema de las profecías escatológicas, ya lo habíamos abordado en su oportunidad, no guarda un orden cronológico en cuanto a cómo están ordenados precisamente los acontecimientos. Pero ahora vamos a hablar de eso. ¿De dónde sale la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses? Estamos hablando de una segunda carta, quiere decir que hay una primera carta anterior. En la primera carta, el apóstol Pablo había hablado a los hermanos de Tesalónica respecto a sucesos que iban a acontecer conforme a la segunda venida de Jesús. Quiere decir que los hermanos de Tesalónica, que muy probablemente hayan sido las primeras cartas escritas de las 13 que tenemos en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo, algunos aducen que primera y segunda Tesalonicenses fueron las primeras cartas. Quiere decir que la iglesia de Tesalónica era una iglesia escatológica, era una iglesia que estaba interesada en los acontecimientos de los últimos tiempos. Vean qué interesante, una iglesia que hoy, hace 2000 años, estaba muy pendiente de lo que iba a acontecer conforme se acercara esa segunda venida de Jesús. Y en esa primera carta el apóstol Pablo aborda muchos temas muy importantes que los vamos a ir analizando usted y yo con mucha calma. Hay un tema muy importante en su primera carta y está relacionado con el arrebatamiento de la iglesia. Pero lo que sucede es que el apóstol Pablo escribe la segunda carta en un interín entre la primera y la segunda, porque se da una confusión en la iglesia en cuanto a los eventos de los últimos tiempos. El apóstol Pablo había predicado, les había escrito que era lo que iba a darse antes de la segunda venida de Jesús, pero en la iglesia de Tesalónica se metieron falsos maestros que declaraban que el día del Señor había llegado y que Cristo ya había venido por segunda vez. Vean qué peligroso. El apóstol había predicado la verdad y después de que predicara la verdad, a la iglesia se metieron unos mentirosos diciendo totalmente todo lo contrario. La iglesia entra en un tema de confusión, en un tema muy complicado, y ya no sabían si creer lo que el apóstol Pablo les había predicado o si creerle a esos engañadores. Por eso tenemos que ser muy celosos, amado hermano y hermana. Tenemos que ser muy celosos, usted y yo, en nuestras iglesias y en nuestros ministerios. Usted no puede darle el púlpito a cualquier persona. Ese tema de traer gente de afuera que yo ni siquiera conozco y darle el púlpito para que predique, perdóneme y discúlpeme, pero dicen en Nicaragua, y mi abuela también decía, que no es a cualquier indio al que usted puede poner a repartir chicha. Y en estos tiempos de falsos cristos, en esos tiempos de maestros engañadores que abundan, usted tiene que ser más celoso con su iglesia y con su ministerio en cuanto a aquellas personas a las cuales usted los invitan a que traigan una palabra. No es cualquiera el que usted puede poner de maestro de escuela dominical. No es a cualquier persona a la que usted puede poner a evangelizar. Tiene que tener mucho cuidado. Hoy más que nunca, conforme se acerca la venida de Jesús y conforme abundan esos mentirosos y charlatanes, lo que pueden llegar a ocasionar en nuestras iglesias y en nuestros ministerios es traer enseñanza y falsa doctrina que lo que termine es creándonos un problema tal que lo que se va a generar era lo que sucedía en la iglesia de Tesalónica. Por eso existe una segunda carta. Esa carta era la que iba a dejar en claro la verdadera intención de esos mentirosos y reafirmar algunos conceptos que el apóstol Pablo había mencionado. Por eso
es que esa segunda carta de los tesalonicenses, y que vamos a analizar a nivel de detalle, nos habla precisamente de la falsedad de doctrina, nos habla del anticristo, nos habla de la gran tribulación, y es muy perentorio para lo que estamos analizando en estas últimas semanas. Los tesalonicenses, confundidos, ya no sabían, no tenían claro si Cristo había venido o no había venido. Ellos entonces, con esas mentiras que le llevaron esos falsos maestros, creían que Cristo ya había venido y que tal vez sus luchas y sus pruebas o lo que estaban viviendo estaba relacionado precisamente con la experimentación de la ira divina. Se les hizo, hermano y hermana, como decimos aquí en Costa Rica, un colocho doctrinal. Por eso, hermano pastor, hermano ministro, tenga mucho cuidado, porque no todo lo que brilla es oro. Y la iglesia nuestra, la cual no es nuestra, porque le pertenece a Cristo y nos ha sido dada en mayordomía, puede estar en ese momento expuesta a falsas doctrinas, y si no hacemos nada al respecto, tarde o temprano el Señor nos va a hacer grandes demandas. Y si no me cree, léase Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, donde está Cristo hablando con 7 pastores, algunos de ellos que han permitido que dentro de sus iglesias se metan enseñanzas de demonios, que lo que terminan es alejando a los hermanos y a las hermanas de la verdad. El apóstol Pablo en la primera carta le había asegurado a los creyentes que los hijos de Dios no van a experimentar la ira divina. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado con el concepto de ira divina, porque lo vamos a analizar más adelante. Algunos hoy en día confunden la ira divina como la gran tribulación, y eso no es verdad. La ira de Dios está relacionado precisamente con el juicio del Señor al mundo a través de la segunda venida de Cristo. Cuando el Señor traiga su ira, ahí no va a quedar títere con vida. Ahí definitivamente estamos hablando de la segunda venida de Cristo, no para salvar a nadie, sino para condenar al mundo y recompensar a los santos. A eso es a lo que Cristo vendrá por segunda vez, y esto es lo que realmente conocemos como el día de la ira. No tiene relación alguna con la gran tribulación. Ahora el apóstol Pablo en su segunda carta, y lo veremos cuando lleguemos al versículo 7, le está volviendo a aclarar a los hermanos de Tesalónica que los hijos e hijas de Dios van a obtener reposo cuando Cristo sea manifestado en su parucía. Cuando Cristo venga por segunda vez, usted, hermano y hermana, dejará de llorar. Cuando Cristo venga por segunda vez, usted dejará de sufrir. A usted se le quitarán todos los dolores. Usted dejará de tener carencias. Sus problemas se van a terminar. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere asegurarle, quiere reafirmarle a los hermanos de Tesalónica, que no se dejen confundir fácilmente con ese montón de bateadores, como decimos aquí en Costa Rica, con ese montón de charlatanes y de vividores que lo único que están haciendo es obteniendo beneficio de un montón de ignorantes que lastimosamente no quieren leer la Biblia, no quieren congregarse, no quieren buscar a Dios. Esos son carne de cañón, precisamente para que el enemigo los agarre y los revuelque. Pero vuelvo a ser incisivo. Lo más que nosotros podemos hacer es recomendarle a aquellos que servimos lo que tienen que hacer a la luz de la palabra del Señor. Pero no podemos obligar a nadie a buscar a Dios, no podemos obligar a nadie a agradar a Dios, porque ahí definitivamente estaríamos violentando el libre albedrío que tiene cada persona, el cual es un derecho inalienable que Dios le ha otorgado al ser humano para decidir si le acepta a él o no le acepta a él. Por eso el apóstol Pablo aclara en esa segunda carta que el día del Señor o la segunda venida no ha sucedido, y para que suceda la segunda venida de Jesús tienen que darse algunos acontecimientos previos. Por eso vamos de la mano con Mateo capítulo 24. Por eso estamos precisamente en este paralelo, porque el apóstol Pablo nos va a decir y nos va a contar de una serie de sucesos que se van a dar antes de que Cristo por segunda vez. Cuando usted va a Mateo capítulo 24, los primeros 28 versículos, Jesús me habla de señales antes de su venida.
porque a partir del versículo 29, después de que sucedan las señales, entonces es cuando Cristo viene por segunda vez. Vean qué interesante el paralelo que lleva Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2 con el paralelo que vamos llevando en Mateo capítulo 24. Y es el mismo paralelo que ya analizamos en Daniel, en las profecías del capítulo 2, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de su libro homónimo. Así es que vamos exactamente de la mano, vamos exactamente en paralelo. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo nos va a decir entonces en cuanto a esas señales? De eso vamos a estar conversando, si Dios lo permite, el próximo jueves a las 5 de la tarde, hora de Costa Rica. Léase segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, y comparemos notas con el expositor, si Dios lo permite, en un par de días. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias, porque tu palabra es verdad. Nosotros estamos afirmados en el fundamento, en la piedra angular, en la roca inconmovible de los siglos. Nosotros tenemos la verdad, y es tu verdad la que nos hace libres. Es tu verdad la que nos aleja del engaño. Que podamos, Señor, discernir. Que podamos, Señor, estar presos, atentos, listos, para que cuando vengan esas artimañas de las tinieblas, podamos rebatirlas a la luz de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por el privilegio que nos das de poder, Señor, encontrarnos a la luz de las Escrituras, poder conocerte más, poder prepararnos más, poder estar más vigilantes, estar más atentos y mucho más aún haciendo el trabajo para el cual hemos sido llamados a este mundo, cumpliendo cada uno el propósito asignado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le invito, amado hermano y hermana, en 1 hora y 8 minutos, los pastores Enríquez estarán trayendo su programa radiofónico de fe en fe y de gloria en gloria. Es un programa que MP Radio transmite desde Buenos Aires, Argentina, a través de las ondas radiales de nuestra emisora online. Nos enlazamos con los pastores Enríquez a partir de las 10 de la noche hora de Argentina, 7 de la noche hora de Costa Rica, y los pastores hoy, dentro de la gama de recursos que tiene su programa, ellos van a estar hablando hoy un tema que han titulado Dios pelea por ti. El programa de ellos es un programa muy ameno, hay música, hay oración, hay saludos, hay palabra, así es que le invitamos para que se conecte con nosotros a través de MP Radio en 1 hora y 7 minutos. Usted encuentra MP Radio en cualquier buscador de la internet. Digite solamente ministrosdelapalabra.org y ya está entrando a nuestra página web para que pueda disfrutar de todos los recursos que ofrecemos para su bendición y edificación, pero inmediatamente usted entra a la página web, usted está escuchando MP Radio. Recientemente hemos refrescado nuestra programación musical, contamos con más de 4.000 melodías que están sonando en este momento y la semana anterior refrescamos más de 1.900 canciones de las que se están programando. Además, tenemos más de 2.000 artículos de la palabra que están constantemente sonando y programándose en la emisora, dentro de los cuales 1.189 son los capítulos de toda la Biblia. Usted puede escuchar la Biblia a través de MP Radio en cualquier momento de las 24 horas del día. Aleatoriamente están sonando todos estos capítulos para nuestra bendición y para nuestra edificación. Así es que le invito para que escuchemos a los pastores Enríquez exactamente dentro de 1 hora y 6 minutos. Y si Dios lo permite, el próximo jueves vamos entonces a entrarle de lleno a esta segunda carta a los Tesalonicenses, específicamente en el capítulo 2. Estará muy interesante el tema. Esperamos, si a usted bien le parece, contar con su presencia para que usted sea grandemente edificado a la luz de la palabra del Señor. Amado hermano y hermana, que Dios les bendiga.